tal a todos? Vamos a continuar con el curso y esta vez vamos a estar hablando del tema de quimiotaxis. Ya en las sesiones anteriores pues estuvimos platicando sobre eh, patrones emergentes, ¿no? Y en quimiotaxis también se dan este tipo de patrones emergentes. Eh, una vez que veamos una de las formas de modelar este fenómeno, pues nos vamos a dar cuenta más o menos cuál es la explicación matemática de estos fenómenos emergentes. Pero primero hay que hablar de qué cosa es la quimiotaxis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de quimiotaxis, estamos hablando de un movimiento de células o de bacterias o de bichos que está provocado por la concentración de algún químico. La concentración de algún químico en el medio cercano donde está el bicho, ¿no? Esa concentración va a provocar el movimiento y no solo va a provocar el movimiento, ¿no? Como que prende la motilidad del bicho, sino que además el movimiento va a ir dirigido a la zona de más alta concentración, ¿no? La dirección preferente es la zona de más alta concentración del químico. Eh, entonces, algunos ejemplos de estos pues, son, por ejemplo, algunas bacterias en la presencia de azúcar, ¿no? De cristales de azúcar, los el movimiento de los espermatozoides de algunas especies es quimiotáctico. Eh, Algunas células del sistema inmune, los neutrófilos, se sabe que se mueven de- siguiendo un mecanismo quimiotáctico. Eh, la inflamación que sigue a una herida, ¿no? Y que se debe al movimiento de algunas de estas células del sistema inmune, ¿no? La respuesta inflamatoria es un fenómeno quimiotáctico. La curación de heridas podemos verlo como una cosa quimiotáctica. Este, el movimiento de las hormigas es quimiotáctico. Y hay una cosa muy interesante de las de unas bacterias que se llaman mixococos, ¿no? El Mixococcus xanthus este, tiene una especie de movimiento quimiotáctico cuando depreda a otra especie. En particular hay un experimento ahí con Mixococcus xanthus depredando una a Bacillus subtilis y el otro es Mersa, me parece. Y tiene unos movimientos ahí interesantes que hasta parecen organizados, ¿no? Parece un ataque organizado en manada, ¿no? Pero pues no son una manada. Y ahí hay dos vías de explicación. Una es que hay una especie de red química que este, les permite algún tipo de comunicación al Mixococcus xanthus, pero además van siguiendo preferentemente la dirección donde se concentran más las, las bacterias del otro tipo, ¿no? Y entonces, una posible explicación es que tienen una forma de detectar a las bacterias siguiendo la concentración de químicos que dejan como desecho las otras bacterias. Entonces, pues vamos a ver unos videos de algunos de estos fenómenos quimiotácticos para que más o menos nos vayamos empapando del fenómeno y luego vamos a plantear un poco
uno de los sistemas, ¿no? Uno de los sistemas que se usan para modelar esto con ecuaciones diferenciales parciales. Una vez que veamos el sistema, nos vamos a dar cuenta de que en realidad tenemos un poco ya de herramienta para modelarlo con otras herramientas, ¿no? Hay que hacerlo con cuidado y hay que plantearlo, pero a mí me gustaría dejarles, por ejemplo, como reto que hicieran un modelo de autómatas celulares que tratara de simular quimiotaxis. Eh, pero bueno, ese es un reto. Vamos a tratar de hacer aquí un modelo en agentes que simule primero quimiotaxis y luego aproximarnos al otro fenómeno con el Myxococcus xanthus que se llama predataxis, ¿no? Que ahí hay que combinar dos cosas interesantes, que es este fenómeno quimiotáctico y por otro lado una interacción de depredador y presa, ¿no? No es sencillo, pero pues vamos a hacer una aproximación aquí, o vamos a platicar de una aproximación aquí. Entonces, vamos a ver el video y ahorita continuamos. Entonces, aquí lo que vamos a ver son este, neutrófilos eh, que se conducen hacia las zonas de alta concentración de un cultivo de salmonela, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es que con una pipeta van a recoger un neutrófilo y lo van a exponer a una zona con altas concentraciones de la bacteria salmonella entérica, ¿no? Este, pues ahí está, y fíjense cómo empieza a buscar a las bacterias para fagocitarlas, ¿no? Este, más adelante vamos a ver un video donde se les deja andar ahí y fagocitan a todo el cultivo este, ¿no? Ahí ya los fagocitaron, los lograron alcanzar, ¿no? Eh, la duración del experimento pues fueron 20 minutos, ¿no? Eh, este es otro ejemplo, ¿no? Está un poco más lejos, pero sigue buscando, ¿no? En el espacio que tiene la zona de más alta concentración de la bacteria esta de salmonela y trata de moverse hacia esa región, ¿no? Igual es un experimento de aproximadamente 20 minutos. Eh, Ahí está la referencia, ¿no? Este es un video de un artículo que salió en Plus One. Estas son otras bacterias, estas son ciliadas. Y esa cosa que se ve en el centro es un cristal de azúcar. Y entonces, fíjense cómo se va moviendo hacia la parte donde está más concentrada. Esto es otra vez neutrófilos comiéndose bacterias. Este, y son varios, ¿no? Entonces aquí hay unos que ya están fagocitando, del lado izquierdo hay unos que ya están fagocitando bacterias y otros que no se alcanzan a mover porque no están tan cerca de la concentración grande, ¿no? Eh, pero otra vez, el movimiento va dirigido hacia las zonas de alta concentración. Esta es ese mismo experimento, pero es una micrografía y luego está reconstruida en 3D, ¿no? Y en rojo se ven las bacterias y en verde brilloso están los neutrófilos, ¿no? Y esto ya es una micrografía del momento en donde ya están fagocitadas las bacterias. Y este es del lado izquierdo tenemos al Myxococcus xanthus, del lado derecho tenemos a las otras bacterias y empiezan a meterse, ¿no? Son dos cultivos que están ahí
Y fíjense dos cosas. Uno, la forma ordenada en la que entran los mixococos al otro cultivo, a la otra colonia, y cómo lo van envolviendo. Segunda cosa, estos patrones que van dejando al terminar de comer, digamos. Y las espirales que hacen al depredar a la otra especie, ¿no? Entonces, eh, por ahí hay un mecanismo también de quimiotaxis, que se le llama, en la literatura le han llamado predataxis, ¿no? Entonces ahí hay una serie de artículos sobre el comportamiento depredador del Myxococcus xanthus, eh, que luego les compartiremos, ¿no? El, entonces, ese es lo que andamos persiguiendo. Ahí faltó un par de cosas, ¿no? Faltaron el movimiento de los espermatozoides que van buscando el óvulo. eh, ¿Cómo lo hacen? Pues van siguiendo concentraciones de químicos, ¿no? Tienen alguna forma de censar esos químicos. Eh, pero hay una diferencia entre lo que hemos estado viendo y lo del mixococo, ¿no? Los mixococos pues están bien organizados, y aunque el movimiento quimiotáctico de, por ejemplo, los neutrófilos es parecido en cierto sentido, eh, no es tan organizado como el de los mixococos xanthus. Por otro lado, nos faltó ver un poco de algún tipo de simulación de inflamación, de respuesta inflamatoria, ¿no? Con esta misma idea de que las células del sistema inmune pueden sensar el ambiente y pueden dirigirse o pueden tener una respuesta quimiotáctica hacia alguna concentración de algo, ¿no? Entonces, en las siguientes sesiones, pues vamos a ver con cuidado los casos, ¿no? Del sistema inmune, bueno, un poco del sistema inmune, un modelo del sistema inmune muy sencillo, eh, que tiene que ver con respuesta inflamatoria. Vamos a ver el movimiento quimiotáctico de unas amibas y eh, predataxis, ¿no? Eh, lo veremos con suficiente cuidado, pero ese es como el plan, ¿no? Ahora me gustaría ir un rato al pizarrón a garabatear un poco sobre las ecuaciones que vamos a estar revisando, y supongo que con eso tendríamos suficiente para el día de hoy. Y en la siguiente sesión empezaremos a ver algunas variantes de esa misma ecuación, ¿no? Un poco de la parte matemática, no tan excesivamente formal, pero sí algunas propiedades que podemos modificar, nada más modificando algunos de los parámetros que no necesariamente son fijos. eh, pues tienen otra forma las ecuaciones y tienen otra interpretación, ¿no? Hoy podríamos abordar un poquito de eso, pero creo que sería mejor verlo con cuidado para otra sesión. Eh, entonces, si hoy llegamos a plantear las ecuaciones de Keller-Segel, pues ya sería lo que avanzaríamos el día de hoy. Entonces, vámonos al pizarrón y continuamos. Ok, entonces, ¿de qué es lo que vamos a estar hablando esta vez? Eh, pues vamos a empezar con ecuaciones de reacción y fusión. Ya hablamos de eso en clases anteriores.
Eh, la idea, una de las formas de construir estas ecuaciones de reacción-difusión es pensar en que las moléculas de las que estamos hablando eh, son una especie de eh, caminantes aleatorios, ¿no? Eh, Empezamos con caminantes aleatorios en una sola dimensión y en el límite eso se ve como una ecuación de ondas, ¿no? Y en varias dimensiones esa es una ecuación de difusión. Este, entonces, en las ecuaciones de reacción-difusión pues tenemos dos procesos, ¿no? Esto donde están chocando las moléculas, que es la parte reactiva, y que básicamente lo modelamos con alguna función no lineal y la parte de difusiva que tiene que ver con la ley de Fick, ¿no? Entonces, siempre es bueno este, que nos acordemos de la ley de Fick, que es en el fondo lo que dice es que la difusión se da en, en cierta dirección, ¿no? ¿No? Que es que el flujo ¿no? El flujo se va a dar en la dirección de máxima concentración, que es donde eh, hacia menos el gradiente de la concentración, ¿no? Donde C es la concentración y el flujo a veces lo escriben como J, ¿no? Algo así. Esta es la ley de Fick. Ahora, eh, ¿qué es lo que vamos a tener? Este, y bueno, este puede ser una matriz, dependiendo de la dimensión, se puede ser una matriz, este, pero puede ser constante o no, ¿no? Cuando es constante, pues se le llama que es un fenómeno difusivo, ¿no? Y cuando no es constante, cuando es una función, pues se le llama una difusión anómala y corresponde con otro tipo de explicación que es un poco más, buscando un poco más de realismo, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué vamos a perseguir de momento? eh, pues una idea de tener alguna ley de conservativa, ¿no? Eh, y lo que quisiéramos conservar, pues es el lo siguiente, ¿no? Tenemos la cantidad de material, que es la integral sobre cierto volumen de la concentración de un químico. Esta quisiéramos ver cómo cambia en el tiempo. Y la respuesta es que eso se conserva en el siguiente sentido. Esto es como el flujo que atraviesa de material, ¿no? Que atraviesa la superficie, es decir, el flujo que viene o que sale de la región acotada por esa superficie. eh, JDS más lo que se está produciendo dentro del, del volumen, ¿no? Entonces aquí estamos suponiendo que tenemos cierta región por acá, que puede ser una papa, ¿no? Esta papa, la papa rellena, digamos, es el volumen y la frontera, pues es la S, ¿no? La, la frontera de B es la S, ¿no? Eh, entonces esta F lo que hace es dar cuenta de
la concentración de material que se está produciendo dentro de la papa esta, y esto es lo que entra y sale, ¿no? Es el flujo de material hacia adentro, hacia afuera, pero es lo que va a contribuir a la concentración, el flujo del material, ¿no? Eh, y esto es lo que se está produciendo adentro. Esta parte es los términos reactivos, ¿no? Y esta parte son los términos difusivos. Entonces, la ley de Fick, ¿qué es lo que dice? Pues que esta J del flujo, pues se va a ver como esta cosa de aquí, ¿no? Que está eh, en dirección eh, contraria al gradiente. Ahora, si suponemos que la C es continua y utilizando el teorema de la divergencia de cálculo, lo que vamos a tener es que la integral sobre todo el volumen de la parcial de C respecto de T, más este término de acá, eh, ¿no? Es el operador nabla punto, este es donde aplicamos el teorema de la divergencia, ¿no? Eh, punto el flujo menos F. Ahora, F puede depender de C, de X y de T, ¿no? F es una función típicamente no lineal en C y puede ser lineal en X, ¿no? Eh, Toda esta integral respecto de B, ¿no? Y lo que tenemos de aquí es que esto tiene que ser cero, ¿no? Esta es la ley conservativa. Eh, Quiere decir que la concentración se puede, la concentración del químico puede reducirse a lo que se produce en una reacción y a lo que se difunde a través de la frontera de la región que estamos estudiando, ¿no? Eh, ok. Y en general, pues esta ecuación se reescribe en términos de diferenciales, eh, y esto se tiene para cualquier volumen este, compacto y conexo. Entonces esto nos da la ecuación Ct más nabla.j igual a f de c x y t. Y esta, cuando este flujo es un flujo difusivo, es una ecuación de reacción, difusión, ¿no? Eh, entonces, en el caso difusivo, siguiendo la ley de Fick, vamos a tener finalmente que ese parcial respecto de t eh, es igual a f de x c y t más nabla punto de nabla c, ¿no? Y de aquí va a salir un laplaciano, ¿no? Pero bueno, ahora la d puede no ser constante y podría depender tanto de la concentración como de la parte espacial, ¿no? No depende explícitamente del tiempo, pero como X sí depende del tiempo, entonces ahí hay una cosa chistosa, ¿no? Ahora, en el libro de Murray, eh,
Digo, hay que platicarlo, pero en el libro de Murray tratan de hacer una, una parte como de aplicarlo a algún tipo de fenómeno ecológico. Estas de reacción-difusión, ¿no? Entonces él dice, pues si hablamos del contexto ecológico, podemos interpretar eh, la parte de la fuente, ¿no? Como nuevos individuos, ¿no? O bueno, como la parte demográfica, ¿no? Es nacimientos y muertes. ¿No? Es lo que ocurre con nueva materia nacida dentro del sistema, nacida, ¿no? La materia que se está generando dentro del sistema y que este, también se está degenerando dentro del sistema, ¿no? Eh, y el C, pues es la densidad de población. Dice, pues la población es N, ¿no? Y entonces dice, bueno, si tu población tiene crecimiento logístico, ¿no? Si se acuerdan, es este crecimiento rápido y luego se apelmaza hacia un valor, ¿no? Que tiene que ver con la K, que es eh, qué tantos individuos aguanta un sistema ecológico, ¿no? Eh, entonces podemos escribir una ecuación análoga a un sistema de reacción-difusión pensando en la distribución espacial del bicho. Ahora aquí hay que tener cuidado, ahorita hacemos un par de comentarios. Eh, tenemos eh, la población, cómo va a cambiar respecto del tiempo. Pues esto va a ser R, eh, bueno, va a ser nuestra F eh, más D por el laplaciano de N, ¿no? Y la F, ¿quién va a ser? Pues la F va a corresponder al crecimiento logístico. Entonces es una tasa de nuevos individuos, 1 menos N sobre la capacidad de carga del sistema, ¿no? Y entonces se ve como Rn 1 menos N sobre K más D habla cuadrada N, ¿no? El laplaciano de N. ¿Qué estamos diciendo? Que los nuevos individuos crecen como que la población obtiene nuevos individuos creciendo como una logística, es decir, tiene una fase de crecimiento rápido y luego se apelmaza hacia la capacidad de carga del sistema. ¿Qué es lo que pasa si esto cae por acá? Pues tiende a estabilizarse hacia la capacidad de carga, ¿no? Entonces, eh, en general lo vemos así, ¿no? Pero si tuviéramos contradatos, pues lo que vamos a ver es una aproximación. Esta es una aproximación al proceso real, ¿no? Eh, ok. ¿Y qué es lo que estamos diciendo de este lado? Eh, y esa es la parte fuerte, ¿no? Que se va, que la distribución espacial del bicho, o bueno, que va a haber nuevos bichos porque se mueven hacia donde hay más bichos, ¿no? No quieren estar solos, van a donde están los demás. No todos los bichos funcionan así, pero digamos, esto modela de alguna forma esos bichos. ¿Quiénes sí funcionan así? Algunos insectos, ¿no? Algunas poblaciones de insectos
varias poblaciones de insectos siguen una cosa de este estilo. ¿Y cómo persiguen a sus compañeros? Eh, pues depende, ¿no? Allí algunos tienen, como las hormigas, una cosa quimiotáctica y otros pues van percibiendo de distintas formas, ¿no? Eh, pero bueno, entonces sí, sí es una cosa de ese estilo y esta D no necesariamente es, este, no necesariamente es una constante. Ya dijimos que puede ser una función justamente de la concentración, en este caso del crecimiento poblacional, y eso lo hace un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, pues esa es una idea. Esta ecuación de aquí, que se puede, que en el libro de Murray, pues dicen, imagínate una población de insectos y qué es lo que van a hacer, pues van a buscar donde hay más insectos, ¿no? Eh, y van creciendo pues, siguiendo una ley aproximadamente logística, ¿no? Pero además esta ecuación de aquí es la ecuación de Fisher-Kolmogorov, que tiene que ver con cómo es que algunos genes eh, perduran, ¿no? En las generaciones, este, con una ley de este tipo, ¿no? Entonces, eh, si nos da tiempo, podemos estudiar un poco la ley de Fisher-Kolmogorov en genética, pero pues también sigue un proceso de este estilo, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que nosotros queríamos ver es, bueno, pensar en concentraciones de químicos, ¿no? Propiamente. Y ahí sí podemos hacer la estadística de considerar difusiones constantes, ¿no? Entonces tenemos, vamos a llamarle UI de X y T a la concentración de algún químico de una sustancia, digamos, eh, y de ahí es su coeficiente de difusión, ¿no? Y entonces lo que se hace es eh, U es el vector de UIs y D es la matriz diagonal de las DIs, ¿no? Cuando esa es constante y además cuando no hay una difusión cruzada, ¿no? Es decir, cuando no se difunde una sustancia en la otra, ¿no? Eh, o sea, se difunden dos en un solo medio, pero no una en la otra. Eh, si sí se difunde una en la otra, entonces esta matriz ya no es diagonal, sino tiene otras características, ¿no? Entonces, en este caso, Nabla U es un tensor y el laplaciano es un vector, ¿no? Ahora, uno de las aplicaciones de esto, ya medio lo platicamos en una ocasión anterior, es los mecanismos de Turing, ¿no? Cuando hablamos de mecanismos de Turing, pues tenemos dos sustancias químicas que se difunden con coeficientes de difusión distintos. No hay difusión cruzada, pero esa diferencia entre los coeficientes de difusión pues va generando patrones emergentes en el sistema, ¿no? Ok.
Ahora, supongamos justamente algún bicho que se propone que se difunde, pero esta difusión no va a ser constante, sino que va a ser una función de la población completa. Y entonces el flujo va a ser de esta forma, ¿no? Y lo que se le pide a la función de difusión es que la derivada sea positiva, ¿no? Que siempre el cambio sea positivo. Ahora, para dos constantes positivas, no, estas dos son constantes y vamos a considerar una tercera constante que sí es positiva. Eh, la forma en la que construyen este tipo de funciones es la siguiente, ¿no? Tienes una parte como inicial y tienes una especie de tasa de cambio instantánea y eh, esa m que te va diciendo qué tanto le afecta ¿no? Si es cuadrático, si es cúbico, etc. Entonces, la ecuación para la dispersión de estos bichos que se difunden dependiendo de qué tanta población hay, pues queda como D0 nabla punto n sobre n0 m m, ¿no? Que esto en una, si pensamos que esto lo podemos reducir para visualizar a una sola dimensión, entonces esto es una ecuación que se ve de esta forma. Mx y todo esto respecto de x, ¿no? Eh, esta se puede resolver de tal forma que eh, la solución se ve de la siguiente forma. Gamma de t a la menos 1 por 1 menos x sobre r0 gamma de t cuadrado todo a la raíz emésima. ¿No? ¿Quién es esa gama? La gama es simplemente t sobre t0 a la 1 sobre 2 más m. R0 es Q, que es el número inicial de bichos. No, M0 es Q. Esta función gamma que ya conocen de funciones especiales, 1 sobre n más 3 medios, y a la 1 medio n0 gamma 1 sobre m más 1. Y t0 r0 cuadrado m sobre 2 d0 m más 2, ¿no? Entonces, esos parámetros r0, d0, t0 y m son los que determinan el, el comportamiento de la solución, ¿no? Que no es trivial. Bueno, ahora, quimiotaxis. Siguiendo un poco estas mismas ideas, ¿cómo planteamos un modelo para una población o para una sustancia que se va a mover, que su flujo va a estar en la dirección de la concentración de otra cosa, ¿no?
en la dirección de máxima concentración de la otra cosa, ¿no? La idea es que vamos a tener a una sustancia atrayente, ¿no? O atractiva, si quieren. El atractante le dicen atractante en inglés. No sé si atractante existe en español o es un anglicismo, ¿no? Pero es una sustancia atractiva, ¿no? Eh, entonces, el flujo, ¿cómo lo vamos a modelar? El flujo depende de la población, ¿no? Depende de esta guía, es la concentración de la sustancia atractiva. Eh, y va a depender de dónde está esa, esa, este, del gradiente de la, ¿no? Que es la dirección de la máxima concentración de A. Y la ecuación queremos hacerla como una cosa de reacción-difusión. Va a ser, eh, esta es la concentración de la población que estamos pensando, que podríamos pensar que son bacterias que se mueven. El término difusivo, que es nabla por el flujo, que en este caso que se ve de esta forma, y la función, la parte reactiva que va a depender de el, del atractante, ¿no? Esto de la sustancia atractiva, ¿no? Esa sustancia atractiva va a crecer como una exponencial en su concentración y va a tener un decaimiento, ¿no? Entonces, si hay alguna reacción que la produce, entonces, o si la misma población la está produciendo, como en el caso de las hormigas, esa sustancia tiene una entrada y si no decae exponencialmente, ¿no? Eso es lo que estamos pensando. Eh, pero ojo aquí, A depende también de cierta, tiene su posición en cierto tiempo y el flujo lo estamos pensando como una parte difusiva y una parte quimiotáctica. Esta es la parte quimiotáctica. Este, ya nos falta la parte difusiva, ¿no? Entonces tenemos la F que depende de A menos este nabla punto esta parte, ¿no? Que aquí vamos a tener un laplaciano de A más la parte difusiva, ¿no? Que tiene que ver con la difusión de la N misma. Ahora, esta difusión puede estar provocando la producción de más sustancia atractiva, ¿no? En el caso de feromonas, por ejemplo. Y entonces, esta es la ecuación de reacción, difusión. Si A es generada por la población, entonces básicamente lo estamos considerando en términos de N.
Entonces, reacción, difusión, quimiotaxis, ¿no? Esa es la ecuación que estamos persiguiendo. ¿Cómo vamos a llegar a la de Keller-Segel? Es de la siguiente forma. Como la pregunta es cómo modelamos la A. Y eso, con eso terminaríamos el día de hoy, ¿no? La A cambia con el tiempo como una función que depende tanto de sí misma como de la n, y tenemos un término difusivo para la A, ¿no? Entonces, la A también sigue una ecuación de difusión, ¿no? Entonces, vamos a tener esos dos términos. ¿Qué es lo que se espera? Esta G es un término cinético y se espera que la difusión de la A sea mayor que la difusión de la D. Se parece, ¿no?, en ese sentido al mecanismo de Turing. Eh, y entonces, eh, el modelo que vamos a estar revisando es el de Keller y Segel, que ellos propusieron una G de AN que se ve como HN menos KA. La HN representa la producción eh, espontánea de alguna forma de la sustancia atractiva, que es pues, proporcional a la población, ¿no? Que pueden ser amibas, hormigas, lo que sea, ¿no? Y esta es una K. Y la KA es el decaimiento, ¿no? Entonces, en ausencia de producción, pues decae exponencialmente y en ausencia de difusión, ¿no? Entonces, ¿cómo quedan las eh, ecuaciones de Keller y Segel? Eh, Son n de t, una de nxx. Aquí vamos a hacer una simplificación fuerte, que es que fn es 0 y que la xi de a es una constante mayor que 0. Entonces esto es la segunda de esta, xi0 n a x x, eh, y a sub t es hn menos ka más la difusión a más esta parte, ¿no? Entonces esa es como la versión más simplona, pero en la versión un poco más general la podemos escribir simplemente como n de t, n sub t es el laplaciano de n menos la divergencia de n nabla a, y a sub t es el laplaciano de n, de a, perdón, menos alfa a más n, ¿no? Esta es como la versión más general del mecanismo de Keller-Segel, que vamos a estar manipulando en las siguientes sesiones para ver otro tipo de modelo para quimiotaxis, ¿no?, que tiene que ver con dos ecuaciones muy interesantes de la física matemática. Una es las ecuaciones de Fokker-Planck, ¿no?, deterministas, y la otra es las ecuaciones de hidrodinámica, ¿no? Entonces, no son problemas triviales, no son problemas que vamos a agotar en estas sesiones. Me gustaría nada más mostrarles pues, el, el- la,
la interpretación de esas cosas y nos iríamos hacia la computadora otra vez, hacia darle la vuelta a estos problemas. Entonces, la dejamos aquí por hoy y nos vemos en la siguiente sesión.